Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar aquí nuevamente con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy viernes 8 de marzo del año 2019. De verdad, muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí nuevamente en este espacio con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en este espacio. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y hoy 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Mucho de qué hablar, de la igualdad, de los derechos de las mujeres en este mundo globalizado. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero habría que recordar que detrás de todo esto se esconde una gran tragedia. Las movilizaciones ya hace más de, desde que se comenzó a conmemorar un 8 de marzo de 1975, la historia que arrastra todo esto viene desde hace muchísimos años atrás. La tragedia, repito, las movilizaciones de miles de obreras, los reclamos por mejoras laborales y el pedido de equidad salarial y de derechos, entre otros sucesos, fueron los que originaron la fecha que desde 1975 se conmemora un 8 de marzo, amigos cibernautas. Antes de que la ONU institucionalizara esta conmemoración específicamente, era recordada como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que su concepción y espíritu de origen fue netamente sindicalista, así como lo oye usted, amigos cibernautas. ¿Por qué le digo esto? Porque mire usted, un 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York marcharon por las calles de la ciudad contra los bajos salarios y por la diferencia que sufrían en comparación con sus pares, es decir, con los hombres. La mayoría de ellas cobraban menos de la mitad que los hombres. El 8 de marzo de 1875, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York marcharon por las calles de la ciudad contra los bajos salarios y por la diferencia que sufrían en comparación precisamente con los hombres. Repito, así dio inicio. El final fue trágico. 120 mujeres murieron como consecuencia de la brutalidad policial. La indignación provocó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino, amigos cibernautas. Y bueno, después de todo esto, la primera movilización de obreras, cuando habían pasado poco más de 3 décadas de que se realizó aquella primera movilización de trabajadoras de la que les acabo de hablar, un siniestro marcó la primera bisagra en la historia del trabajo y de la lucha sindical en todo el mundo. En marzo de 1908, la fábrica textil Cotton de Nueva York se incendió con cientos de trabajadoras adentro. Al menos 130 mujeres quedaron atrapadas en el interior de esta fábrica mientras las llamas las consumían y el fuego devastaba todo a su alrededor. El hecho, amigos cibernautas, ustedes que nos ven el día de hoy, el hecho no fue fortuito. 40,000 trabajadoras textiles se habían declarado en huelga y las mujeres de Cotton, de esta empresa textil, lo hicieron con permanencia en el lugar de trabajo tras reclamar a los dueños de la fábrica la reducción de la jornada laboral a 10 horas
igualdad salarial con los hombres que ejercían las mismas actividades y por las pésimas condiciones en las que desarrollaban pues su trabajo. Ofuscado por el reclamo de las obreras, el patrón mandó a cerrar las puertas de la planta como intento de hacerlas desistir de la medida de fuerza. No lo hicieron y el hombre fue más allá. Las mujeres no desistieron en este reclamo. Este dueño de esta fábrica pues fue más allá y ocasionó esta fatalidad. Así que pues ahí pues podríamos entender la gran tragedia que existió cuando estas mujeres, 130 mujeres pues prácticamente pues murieron en este incendio, amigos cibernautas. Así que las movilizaciones de las mujeres, la lucha de las mujeres pues ha continuado hasta el día de hoy, amigos cibernautas. Y bueno, en diversas partes del mundo se conmemora el día 8 de marzo de 1975, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, el Día de las Mujeres a nivel internacional. Muchos papeles han desarrollado las mujeres por todo el mundo. Su valentía, su coraje, sus ganas de no dejarse y de estar siempre pues buscando mejorar sus condiciones no termina aún todavía, amigos cibernautas. Y llama la atención porque en este país la violencia de género, los feminicidios pues siguen estando pues cada día pues peor, amigos cibernautas, digámosle así, porque al menos en lo que se tiene los datos a nivel nacional de cuántos feminicidios, se pasa por una etapa desde luego de la violencia doméstica, la violencia que se da laboral, la violencia sexual, pues que tiene que ver incluso con los niños, las niñas, esto que es tan grave que sucede en nuestro país hasta terminar en un feminicidio. Al menos lo dice la Secretaría Nacional del Secretariado de Seguridad Pública, un total de 70 feminicidios se registraron en territorio mexicano tan solo en el mes de enero de este año. Lo dijo la señora Patricia Bugarín Gutiérrez, quien es subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Las áreas de seguridad de los 3 niveles de gobierno no están reaccionando de manera oportuna para responder a los casos de violencia en los hogares. Ahí comienza el verdadero problema, comienza en las escuelas también, en donde se han llevado pláticas importantes también para poder concientizar el grave problema de la violencia de género desde la etapa del noviazgo, amigos cibernautas. Y no hay que olvidar también que los hijos observan el comportamiento de los padres, y esto la verdad da mucho de qué hablar y qué pensar, porque un hijo que observa violencia, un hijo que observa que solamente con los golpes obedece la esposa, obedecen los hermanos o algún pariente, es un niño que observa que solamente así podrá obtener resultados. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Estas etapas, amigos, que van creciendo o van en medida pues aumentando en cuanto a la violencia hasta llegar al feminicidio, es lo más grave ya que puede existir en cuanto a violencia de género hablamos. Cuando se comete un feminicidio, no solamente se priva de la vida a una mujer por cuestiones de odio, se priva también de una madre, de una hermana, de una hija, de un miembro de una comunidad. Es lo que se puede resumir en todo esto.
la violencia familiar, amigos cibernautas, es algo lamentable, que se trata pues precisamente de un tema incluso invisibilizado, aunque la cifra de este delito es mayor que los homicidios dolosos y culposos. Así como lo oye usted, los delitos dolosos y culposos no llegan, dice la subsecretaria de Protección Ciudadana, no llegan, digamos, dice ella, a la 10ª parte de lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, y que nos está causando el suficiente asombro y la suficiente convicción para llevar a cabo acciones de una mayor profundidad en las instituciones y principalmente en la sociedad. Explicó la señora Bugarín que este tema es algo delicado, la verdad que llama mucho la atención, porque a medida que vamos viendo esto, sigue creciendo, el problema se va agudizando, llega un momento en que se comete un delito y que desgraciadamente se llega al feminicidio. Esto, la verdad, es algo lamentable, amigos cibernautas, y también no habría que dejar de ver que muchos de los secuestros, amigos cibernautas, se dan en contra de las mujeres. Se ha dado y se ha visto, hay datos importantes, que una gran cantidad de mujeres pues son secuestradas, amigos cibernautas, y bueno, tienen que pagar incluso pues el pago de un rescate para poder volver a sus hogares. Esto, la verdad, también habría que tomarlo en consideración, este tipo de delitos que abarca ahora a las mujeres también. En cuanto al delito de secuestro, amigos cibernautas, en enero se registró un incremento del delito de secuestros en 141 casos, que es mayor en referencia al número de casos denunciados en diciembre, por lo que se han empezado a realizar estrategias concretas en las entidades donde se ha dado el repunte, amigos cibernautas, sin pues dejar de lado, repito, que dentro de todo esto, dentro de todos estos casos, hay el secuestro en contra de las mujeres también. Es algo que no hay que dejar pasar y que debemos tomar en cuenta hoy, precisamente que se celebra el Día Internacional de la Mujer, y que también tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con los feminicidios, que tiene que ver con los derechos de la mujer en cuanto a decidir sobre su cuerpo. Está un tema debatido que tiene que ver en la cuestión del aborto, y bueno, son muchas cosas, amigos cibernautas. Se criminaliza, hay alertas de género también, y esto también habría que decirlo, amigos cibernautas, porque en muchos estados tienen alertas de género, pero por ejemplo, en lo que hace al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, este organismo solicitó formalmente, escúchelo usted muy bien, una declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres a nivel nacional por agravio comparado. Por agravio comparado, cuando hay un ordenamiento jurídico o una ley pues que transgreda precisamente los derechos humanos de las mujeres. Hay ordenamientos que sancionan penalmente o tienen tipificado algún tipo de delito en esta materia, y bueno, se necesita legislar precisamente para poder quitar eso que agravia a las mujeres, que lastima a las mujeres. Por eso esta alerta de género tiene que ver también con, no precisamente con el feminicidio, sino también abarca el agravio comparado, que quiere decir que existen ordenamientos jurídicos, que hay una ley que afecta a las mujeres, que transgrede sus derechos humanos a las mujeres, ¿no? Entonces, esta alerta de género, que tiene que ver también con los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres, amigos cibernautas, también tiene que ver con el agravio comparado que existe en muchos estados, donde los ordenamientos jurídicos sancionan o tipifican muchos delitos que las mujeres han buscado hacerlos a un lado, porque esto tiene que ver muchas ocasiones, por ejemplo, con el aborto, ¿no?
Cuando, por ejemplo, hablamos de una violación, la mujer tiene derecho, en muchos estados ya existe, por ejemplo, el poder ella practicarse un aborto. En la Ciudad de México existe el aborto legalizado, en muchos estados no, y por ejemplo, por eso le hablo y le digo lo del agravio comparado, ordenamientos jurídicos que no han contemplado o legalizado lo del aborto y que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces estas cuestiones, amigos, las hace hoy resonar fuertemente el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios cuando dice que se debe de declarar una alerta de género a nivel nacional en contra de las mujeres, amigos cibernautas, a nivel nacional también, pues, por agravio comparado, la cual permita homologar con elementos objetivos el tipo penal de feminicidio en todos los estados del país para garantizar un solo marco normativo que regule el delito de feminicidio y dé un tratamiento igualitario a todas las víctimas de este delito, amigos cibernautas. En el contexto, pues, del Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy, este organismo anunció esta medida. Expuso que mediante este recurso buscamos contribuir con el plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y vida de las mujeres y niñas en México, amigos cibernautas, presentado por el gobierno federal, particularmente para las acciones de justicia, la auditoría de los casos de feminicidio, para identificar líneas de investigación y problemas estructurales, así como para impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia de los casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Y esto también tiene que ver a veces con muchas jovencitas que pues son embarazadas y que son violadas, o mujeres que son violadas y que pues quedaron embarazadas. Y bueno, es una cuestión de verdad pues que se está viviendo en varios estados y también tiene que ver a veces con algún defecto que tiene un producto, y entonces el derecho que debe de existir para poder decidir la mujer si quiere tenerlo o no. Entonces el aborto está penalizado en muchos estados, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas. Hoy Andrés Manuel López Obrador habló de este tema, precisamente reconoció en las mujeres a las mejores pagadoras de los programas económicos del gobierno y su alto grado de responsabilidad. Admitió que en aquellos temas complicados su administración ha optado por encontrar respuestas a través de las consultas populares, o sea, los derechos de las mujeres los va a someter a consulta, un grave error, desde luego. Esta postura, lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, generó entre las mujeres que mantuvieron extendidas dos mantas y demandan al Congreso libertad para decidir por el aborto, una reacción de reclamo. Incluso Marta Tagle, diputada del Movimiento Ciudadano, le replicó desde el lugar donde se encontraba, le gritó prácticamente y le dijo: los derechos no se consultan. El presidente de México mantuvo su narrativa y aseguró que en su gobierno no habrá actos de discriminación contra nadie. Así que esto que estamos viendo el día de hoy, el presidente de México alguien debería de decirle, pues que precisamente esto, amigos cibernautas, los derechos de las mujeres no deben de ser consultados, vienen plasmados en la Constitución, no se deben de consultar, así como lo propone el presidente de México, y más con el tipo de consultas que lleva, pues que donde no tienen legalidad por ningún lado, amigos cibernautas. Ese tipo de consulta que echó abajo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que ha echado abajo otros temas tan importantes para el país, al grado de que pues muchas calificadoras pues han dado sus puntos de vista donde mantienen en riesgo las inversiones de este país. Ese tipo de consulta que hace Andrés Manuel López Obrador no debe de aplicarse, desde luego, y mucho menos en los derechos fundamentales de las mujeres, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias por estar con nosotros.